Bienvenidos a Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición con más de 6 años en esta industria. El fitness va más allá de entrenar y comer bien. Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, tu crecimiento personal y más. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Más Allá del Fitness. El día de hoy tengo conmigo a Emilio Pigmalión, Emilio Vázquez. Emilio es atleta de powerlifting, coach, creador de contenido y una de las figuras más reconocidas en la escena de powerlifting natural en México. Y además de su fuerza y técnica, también destaca por su forma transparente y real de compartir su proceso, disciplina y la forma en la que ha construido una comunidad que respeta y aprende de su camino. Y también es entrenador de Aileen Cuevas, campeona nacional de menos 47 kilos, con quien ya grabamos un episodio hace ya un rato. Y pues nada, bienvenido Emilio, bienvenido al podcast. No, pues muchas gracias Memo por la invitación y agradecerte también que divulgues temas tan importantes como lo es el acondicionamiento físico, que más allá de ir al gimnasio, de divertirte, de ponerte en forma, a final de cuentas consideramos que es un tema de salud pública, por ejemplo, el hecho de que la gente esté pues informándose de estos temas, a final de cuentas para mejorar su vida, consideramos que es lo más importante prácticamente. Sí, y pues felicidades también por todo el trabajo que haces tú de tu lado, cada quien desde su trinchera, y parte del podcast es juntar a todos los que estamos remando para el mismo camino, y pues eso es esto. Me gustaría comenzar con que me platiques un poquito más de cómo ha sido tu acercamiento con el powerlifting, cómo es que empiezas y cómo es que te enganchas. Muy bien, pues primeramente, aunque suele pasar esto, prácticamente yo me manejo entre dos disciplinas, que es el culturismo natural y el powerlifting. De hecho, yo lo que más entreno a mí mismo es el culturismo natural. He competido una vez en culturismo natural, estoy preparándome para otra, estoy viendo si va a ser este año o el que viene, ya que pues son preparaciones largas, de acuerdo a lo que manejamos nosotros. Y en powerlifting también he competido, de hecho he competido más veces en powerlifting. Sin embargo, lo he hecho más por el ámbito de aprender la experiencia de qué sienten mis atletas, ya que si bien es cierto, tengo más atletas de powerlifting que de culturismo, por distintos motivos que después hablaremos si gustas. Pero bueno, yo ya tengo prácticamente 9 años entrenando y lo que me di cuenta desde un principio, creo que te ha pasado, mucha gente también podrá estar de acuerdo, es cuando vamos a un gimnasio, pues miramos a gente haciendo de todo, a las personas no siguiendo un orden, su entrenamiento, etcétera. Entonces, de ahí me empecé he sido muy curioso a través de mi vida en intentar hacer las cosas lo mejor posible, entonces me empecé a adentrar referente a buscar temas de cómo entrenar, las bases del entrenamiento, la teoría, etcétera, y poder aplicarlo un poco. Principalmente porque me interesaba mucho competir a mí y hacer lo mejor posible, y también enseñar a la gente que estaba conmigo también intentar hacer lo mejor posible y que no estuviéramos perdiendo el tiempo, dinero y esfuerzo en el gimnasio, ¿no? Entonces, afortunadamente con nuestro grupo de amigos que todavía seguimos ya a través de casi más de 5 años entrenando, que es la comunidad de Dynamic. Nosotros somos de Guamúchil, Sinaloa, Salvador Alvarado. Entonces, ya desde aquel entonces sí hemos cada vez aprendido un poco más. Y al principio era para entrenar más o menos en el culturismo. Ya posteriormente que fuimos adentrándonos, gracias a las redes sociales principalmente, la verdad, en lo que es el powerlifting, una disciplina que en México en aquel entonces era relativamente nueva para el público en general. Obviamente el gremio ya estaba algo establecido con los años. Entonces pues surgieron las oportunidades principalmente de competir post pandemia. Creo que eso fue un parteaguas para la humanidad, literalmente podría decir, ¿no? La pandemia, ya que fue un punto para nosotros en el que nos dedicamos a estudiar mucho, no dejamos de entrenar, afortunadamente teníamos un lugar seguro donde podíamos estar entrenando comúnmente, y después de eso, una vez ya levantados los permisos, por así decirlo, ya de la pandemia, donde se pueden usar los gimnasios, etcétera, se reanudaban las competencias, entonces decidimos que muchos de nuestros atletas pues competían en powerlifting en 2022 prácticamente, y fue ahí cuando comenzó esta travesía que prácticamente de ir de Guamúchil, de nuestra ciudad, ya íbamos casi 30 atletas a Ciudad de México a competir a un nacional, nos miraban raro porque todos veníamos del mismo rancho, decían, prácticamente, entre ellas Aileen, por supuesto también, y nos fue muy bien en esa competición, que fue en marzo del 2022, y prácticamente en unos 6-7 meses posteriores estábamos en Turquía en el Mundial de Powerlifting, donde por primera vez, por ejemplo, Aileen fue la primera mujer en ganar una medalla en primer lugar, mejor dicho,
en un campeonato mundial de powerlifting oficial. Entonces, desde ahí, afortunadamente, pues hemos estado creciendo como comunidad y pues intentando que los atletas asistan año con año a eventos internacionales, que es lo que consideramos también que nos falta como deporte a México, el hecho de ir a esos niveles que muchas veces, diría yo, nos mexicanizamos y no, pues, ¿para qué voy a ir si voy a perder? ¿Para qué lo voy a intentar si son muy buenos allá? Sin embargo, yo precisamente considero que el hecho de ir allá, ya puedes empaparte, tener experiencia para una vez regresar prácticamente, pues ya puedes compartir ese conocimiento con otras comunidades en diferentes deportes, incluso de lo que es ir a un evento internacional, y pues vamos creciendo todos como país en ese deporte. Entonces creo yo que hace falta todavía en ciertos deportes, en este mismo, el sacrificio de asistir a eventos internacionales, pues, para prácticamente empaparnos de todo aquello que hacen otros países y que lo hacen pues muy bien. Sí. Es un poco la historia de cómo posiblemente pasamos de la ciudad a ir a otros países, ¿no? Claro. ¿Cómo fue que te empezaste a estudiar y dónde fue que te formaste o de qué forma empezaste a aprender en esta parte de entrenamiento, primero tú y luego para tus atletas? Sí, prácticamente creo que a la gente de mi edad o los millennials que nos interesamos por esto, creo que de las primeras personas que vimos fue a Power Explosive. No sé si lo has seguido, David Marchante, que en aquel entonces, No. hace 8 o 9 años, no tienes el gusto, pues la verdad, hace muy buen contenido en todo lo que es habla hispana, él es de España. Entonces, a mí se me dificultaba aprender en línea, ya que en mi ciudad prácticamente no había nadie que supiera entrenamiento de pesas, la verdad. Y desgraciadamente, lo digo a título personal, pues lo que más abunda es el farmacoculturismo. Y Sí. prácticamente pues ahí pueden ser otras variables, incluso en México totalmente hablando, son otras variables realmente para el entrenamiento y no había cómo aprender formalmente acerca de eso. Entonces mi salida fue a España, prácticamente todos los cursos que tomé en línea, en una formación que tenía él, en un máster que tenía él de Power Explosive de entrenamiento con pesas. También no sé si conozcas a la Escuela de Culturismo Natural de Roberto Amorosi. Eh, Power Explosive era un poco más enfocado a lo que es powerlifting y Escuela de Culturismo Natural pues a lo que es el culturismo. Entonces prácticamente me gasté literalmente miles de euros en esas formaciones porque en México no encontraba nada que se le pareciera. Y es lo mismo que te comentaba un poco acá. A veces nos quedamos aquí y si aquí cierto tema en específico no ha avanzado de manera profesional, pues tenemos que buscar por otras partes, que a lo mejor en Estados Unidos sí. El idioma técnico es un limitante para mí. Bueno, en aquel entonces yo era todavía un poco menos, perdón. Pero entonces buscando en qué países sí estaban más avanzados en estos aspectos, tanto de culturismo natural como de levantamiento de potencia, powerlifting, pues fue donde primeramente empezamos a aprender y empezó también gracias a las redes sociales pues a generar este conocimiento. Ya dependería de cada quien qué tipo de información encontraba y usaba, porque hay mucha sobreinformación. Entonces prácticamente fueron mis inicios en cuanto a aprender acerca del culturismo natural, acerca de cómo entrenar de manera formal, pero te repito, o sea, todavía desgraciadamente la gran mayoría de gente que yo he visto en México, en mi estado, en mi ciudad, desgraciadamente no le toma importancia tener un buen programa de entrenamiento de acuerdo a conseguir sus objetivos. Entonces estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo dinero, hasta salud incluso podría decir en algunas ocasiones. Sí. Entonces fue mis principios. Ya ahorita sigo estudiando actualmente, si quieres hablamos también de ello, pero esos fueron mis inicios prácticamente como empaparme de temas Power Explosive y Escuela de Culturismo Natural fueron mis inicios en cuanto al aprendizaje. Y muchos libros también, Eric Helms, no sé si Claro. lo conozcas, Las también es un pirámides. escritor. También las pirámides sí, de nutrición y entrenamiento también fueron Ujú. de lo básico. Sí, claro. De hecho, bueno, yo la gran mayoría de mi formación ha sido con justo de la escuela de Estados Unidos, con Menno Helms, Eric Helms, que fue mi primer acercamiento cuando yo empecé igual a querer aprender un poco más, que también me pasaba que la gente me decía, es que ponme una rutina, tú llevas entrenando mucho tiempo, y yo es que no sé, o sea, no te sabría decir por qué son de 8 a 12 repeticiones. Entonces empecé a querer aprender y ahí fue donde encontré toda esta variable, pero sí, todo el contenido está principalmente en inglés y justamente esa fue una de las razones también por las que quise empezar el podcast para difundir un poco más de esta información de ciencia que no sabía que existía en este ámbito para la gente de habla hispana. Entonces, pero qué padre que llegaste ahí y encontraste el medio en España para estudiar. ¿En qué momento decidiste que esto era más que solo un pasatiempo y lo decidiste hacer tu forma de vida? Pues un punto importante es que yo toda la vida he practicado deporte. Afortunadamente mis padres es algo de lo que siempre me inculcaron. He jugado
béisbol, fútbol, voleibol, de manera formal y en selectivos. Entonces desde el kinder prácticamente he participado, nunca he dejado de participar en un deporte. De hecho, el culturismo es lo último que he practicado y de hecho es lo menos que he practicado. Lo que más he practicado es el voleibol durante 12 años. El culturismo ya, como lo comentaba, y el entrenamiento de pesas tengo unos 9 años. Entonces, yo decidí adentrarme un poco más en esto cuando vi ese gran vacío que todavía considero que hay, que es la formalidad de un entrenamiento organizado. Y pongo otro ejemplo que tiene que ver con las pesas, o a lo mejor no tanto en culturismo y en levantamiento de potencia, sino que en muchas disciplinas, fútbol, voleibol, básquetbol, se necesita entrenamiento de fuerza. Y casi nadie en México en ningún deporte lo practica. O tienen todavía la creencia de que, si haces sentadilla te va a hacer pesado para correr en fútbol, para brincar en básquetbol, etcétera, ¿no? Y eso es simplemente por continuar una inercia de las creencias que se tenían antes, ¿no? Como si haces pesas te vas a quedar chaparro también, ¿no? Eso es otro mito. O que los niños no pueden entrenar fuerza también. Entonces vi un gran vacío que, de acuerdo a mis intereses y a las habilidades que creo tener en cierta manera, podía adentrarme y ayudar a las personas a que se desarrollen mediante el entrenamiento de pesas. Y también vi un vacío laboral en ese aspecto, porque pues a lo mejor puede haber muchos entrenadores entre comillas, pero realmente no cuentan con los conocimientos necesarios para poder organizar un entrenamiento de acuerdo a los objetivos que quiere una persona, ya sea de hipertrofia, de levantamiento de potencia, o si alguien quiere correr más rápido, si alguien quiere saltar más alto, etcétera. Entonces todavía considero que en México hay un gran vacío referente a eso, y te repito, vemos en los gimnasios gente que no sabe lo que está haciendo, que hacen sus triseries de sentadilla, prensa, desplantes sin descansar, y entonces prácticamente sí considero que todavía falta mucho al respecto, y fue cuando decidí, bueno, yo me voy a encargar de es un problema social, es un problema que tiene que ver con el deporte, con la salud de las personas, entonces voy a dedicarle parte de mi tiempo a eso, ya que yo también me dedico a otras cosas. Yo soy maestro de preparatoria y soy psicólogo de profesión. Órale. Me he dedicado a la psicología pues prácticamente toda mi vida. Dentro de la psicología soy maestro de preparatoria. Doy materias que tienen que ver con el tema, como lo es la misma psicología, filosofía, formación socioemocional, educación para la salud. Entonces, también ahí veo ese vacío que hace falta referente a la actividad física, por ejemplo, y para no perderme mucho del tema, dentro de la psicología también pues prácticamente la actividad física es muy importante. Entonces pues ya de eso, como te comentaba, tengo otros trabajos, vi que se podía aunar y complementar de muy buena manera, ya que yo puedo ser maestro de preparatoria, tengo mi base, etcétera ahí, y también puedo dedicarle cierto tiempo a lo que es el entrenamiento deportivo, con pesas específicamente, y pues hasta el momento hacen muy buen match. También me dedico un poco a la política, trabajo en el ayuntamiento aquí en cuestiones de planeaciones municipales, también hago rutinas para ayuntamiento, les digo yo. Entonces, ahí intento mezclar y para encontrar a grandes rasgos, y esto es lo último que era el tema en cuanto a la salud psicológica, la salud física y la salud social que vivimos. Entonces intento yo dedicar mi energía a grandes rasgos a todo eso. Y el tema que nos aboca aquí pues es principalmente a lo que es la salud física mediante el entrenamiento de pesas, con el culturismo y el levantamiento de potencia, ¿no? Nado a ese vacío que te mencionaba de que la mayoría de gente, aunque quiere cumplir su objetivo de tener más salud, ver un poco su músculo, mejorar su fuerza, no logran ese objetivo porque no hay una formalidad de ello. Entonces decidí dedicarme a esto para intentar llenar ese vacío desde mi trinchera, como lo mencionabas ahorita. Y también que se complementan muy bien esas tres, ¿no? No son partes Sí, separadas. Tú no, son me dirás ahorita. interdependientes. Sí, sí, sí. Muchas veces se piensa como la psicología de un lado, ok, tienes que trabajarlo de esta forma, y tu parte física la trabajas de este lado. Pero así como dices, son interdependientes y van de la mano y las dos pueden tener consecuencias bilaterales de, de los beneficios y los costos también que pueden venir. Ahorita que hablabas de que al principio no había una forma muy clara de entrenar, ¿cuáles dirías que fueron tus errores más comunes o qué cambiarías de tus primeros años de entrenamiento que hacías no tan bien? Por ejemplo, medir la cantidad de series que hacía prácticamente. Yo considero que tengo una buena genética, también porque, como lo comentaba al principio, fui inculcado por mis papás en cuanto al deporte, porque ellos también siempre han hecho deporte. Me considero con buena genética para ello, por lo tanto.
Entonces yo hacía cualquier cosa y notaba el resultado, o sea, a través de los meses, ¿no? Aparte, nunca he sido alguien de comer fuera, muy cochino, por así decirlo. Ujú. Entonces, ya a través de algunos meses notaba que incrementaba mi fuerza, que mi masa muscular, por ejemplo. Sin embargo, pues entrenaba demasiado a lo mejor, o ni siquiera contabilizaba lo que estaba entrenando, no medía lo que estaba haciendo y pues si no mides, difícilmente lo progresas. Entonces, uno de los principales errores es que yo no contaba las series que hacía para un grupo muscular, no medía la intensidad, no sabía que tenía que medirla, obviamente como cualquier secundariano preparatoriano que tiene muchas ganas de ir al gimnasio, va y le pone la pesa de banca y hace todas las que puede, ¿no? Sin embargo, no medía hasta dónde tenía que parar, cuántas tenía que hacer, dentro de qué rangos de repeticiones. En fin, para resumirlo, prácticamente ignoraba todos los principios de entrenamiento. Obviamente es mejor hacer algo que no hacer nada en la gran mayoría de casos, pero como tú quieres hacer lo mejor posible, pues ya tienes que seguir cierta guía o ciertos principios para poder maximizar en este caso las ganancias de masa muscular o las ganancias de fuerza. Entonces, ni medía las series, ni medía la intensidad con RPE o RIR, que puede ser lo más común actualmente. Eh, entonces creo que esos fueron los principales errores que yo que pude haber cometido y que veo que la gran mayoría de gente comete. Ya lo otro sería la organización de los ejercicios, etcétera. Pero prácticamente hacía todo mal, podría decirlo así. Lo único bueno que hacía era asistir. Que eso pues es creo que el primer paso. Sin embargo, como te digo, Es la base de la pirámide. Sí, 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 la adherencia, ¿no? Prácticamente, o sí. sea, poder hacerlo primero y bueno, ya averiguar cómo lo haces de la mejor manera posible para ahorrarte tiempo y que tengas buenos resultados. Aquí hay dos cosas que me parecen bien importantes. Una es que independientemente de lo que hagas, creo que la herencia y entrenar duro son dos cosas que son muy, muy importantes en cualquier deporte, ¿no? Y la otra es que, y es algo que hoy en día y sigue pasando y va a seguir pasando, no creo que eso cambie, que es que, por ejemplo, tú decías que ignorabas todos los principios, pero tenías una buena genética y obtenías resultados, ¿no? Entonces, seguramente mucha gente en ese entonces también te decía, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque estás obteniendo resultados y no tenías ni idea de cómo hacerlo. Entonces, el tener una buena genética y obtener buenos resultados no significa que sabes lo que estás haciendo. Exactamente. Bueno, el primer paso, como lo comentamos, pues es prácticamente hacerlo, poder asistir y realizar los movimientos, por lo menos, ¿no? Claro, sin darme cuenta, cumplía dentro del rango de esos principios, porque obviamente si agarraba el press de banca y hacía uno y quedaba RIR 1 o RIR 0, pues bueno, hacía una serie efectiva, a final de Claro. cuentas. Y si aventaba un 4x10 o un 4x15 o el número que me saliera, y cumplía o al fallo Buen o volumen. una en reserva, pues era a final de cuentas un estímulo suficiente y necesario en ese momento sin yo tenerlo en cuenta. O sea, sin darme cuenta estaba haciendo las cosas dentro de un rango Ujú. prudente para que tuviera un efecto en ese tiempo. Y aquí está la clave, porque no siempre iba a poder hacer eso. Y ahí está la cuestión de otro principio, que es la periodización para que esto sea sostenible y sustentable a través del tiempo, que es lo por la gran mayoría de gente se estanca en un gimnasio, sí, a lo mejor al principio pues le mete todos los kilos de banca en las primeras semanas y después es que no paso de darle 100 a 10 repeticiones y eso es porque pues ignoras otros principios que hacen sustentable el entrenamiento con pesas o cualquier otro entrenamiento, ¿no? Que tenga que ver con actividad física. Pero eso es lo que mucha gente al principio eh, dice, es que yo me siento bien, tengo un mes y me siento bien con la rutina estratosférica que tiene de 36 series de cuádriceps a la semana y es un principiante la persona, obviamente está dentro de un rango en que le va a hacer estímulo, en que le va a servir de algo, pero no es lo mejor que puede hacer y mucho menos a través del tiempo. Sí, y cualquier cosa que hagas al principio, y eso no es negar que la gente ahora se asuste y diga, bueno, como no sé cómo ir al gimnasio, ya no voy a ir. No, al contrario, o sea, creo que es mejor, como dices, vayan, aunque lo hagan mal, sí, pero si tienen oportunidad de aprender de alguien o de tener un buen parámetro que en general, igual ahorita platicamos un poquito de eso, para un principiante puedes empezar y puedes avanzar con bien poquito y eso te puede ayudar a que sea bien sustentable a largo plazo. Pero también al principio, cuando empiezas a entrenar, cualquier cosa que hagas va a funcionar, porque tienes esos famosos newbie gains y no necesariamente significa que lo estés haciendo bien. Entonces sí recomiendo que aunque estés teniendo resultados, puedas obtener una guía. O sea, la verdad es que no es tan difícil como poner algunos parámetros que si quieres vamos a eso. Lo dividamos en la parte de fuerza, de powerlifting y de hipertrofia. ¿Cuáles considerarías que son las bases de cada uno? Alguien que esté empezando, alguien que... Sí.
que está empezando, ¿por dónde lo llevarías? Ok, bueno, comenzando por lo que sería la hipertrofia, la ganancia de masa muscular, pues entendiendo que es una adaptación fisiológica, a diferencia de la fuerza que es principalmente, no únicamente una habilidad motriz. En cuanto a la hipertrofia o crecimiento muscular, pues principalmente los, lo, lo que yo consideraría en una persona principiante cuando va a comenzar a adentrarse en este mundo es ver cuántas veces puede entrenar para lo de la adherencia, que es el tema. Porque voy a poner el ejemplo de aquí de nuestro gimnasio para contestarte realmente cómo lo hacemos en la vida real. Es prácticamente, ¿no? Nosotros le preguntamos a la persona cuántos días de la semana puede entrenar realmente para que pueda ajustarse a eso y pueda cumplir, porque uno de los mitos principales todavía que tiene la gente es que tiene que entrenar a veces, a lo mejor de lunes a sábado, o ir 5 días a la semana a entrenar. Y es una persona que a lo mejor trabaja, estudia, etcétera, mil cosas que hacer, y si va 6 días en su mente y piensa que, y falta una, piensa que ya no sirve de todo, y si en 2, 3 semanas ha faltado una vez, ya piensa que está mal. Sin embargo, cuando una persona es principiante y tiene objetivos de recreación, de salud, de mejorar poco a poco, que no son competitivos de alto rendimiento, simplemente pueden tener de 3, 4, 5 días y obtener muy buenos resultados siempre y cuando no falle porque está cumpliendo con ello. Entonces, ya posteriormente, la introducción consiste en enseñar a la persona a realizar, a hacer a realizar ejercicios de manera adecuada, ya que pues las primeras semanas prácticamente puede, si la persona nunca ha asistido o ha asistido poco o es un principiante técnicamente hablando, pues vemos de manera individual qué ejercicios puede hacer o qué no, porque habrá gente que puede hacer una sentadilla con barra libre, hay gente que la va a ocupar hacer en Smith, hay gente que lo va a hacer con mancuernas, una silla goblet, etcétera. Entonces, en esas primeras semanas vemos e intentamos enseñar a las personas qué pueden hacer. Posteriormente, en una rutina donde hasta donde nosotros sabemos para una persona promedio principiante tiene un volumen suficiente y necesario para estar progresando en la gran mayoría de personas. Ya habrá personas que en algún grupo muscular intente posteriormente se necesite más volumen, pero eso lo vas a descubrir a través del tiempo. O sea, no querer llegar y hacer tus 24 series de bíceps en el primer mesociclo que haces. O sea, a lo mejor ocupas 8. Entonces, yendo de lo menos a más, es como intentamos a las personas. Entonces, ver cuántos días puede entrenar, que la persona se introduzca a aprender los movimientos para que tenga un estímulo correcto, sea sostenible, no se lastime, etcétera, se pueda adherir a ello. Y ya posteriormente cuadrarlo a ciertos volúmenes de entrenamiento y enseñarle cómo medir la intensidad, que eso es otra cosa. Hacemos una serie y para que una serie sea efectiva, pues necesitamos que queden tantas en reserva o en recámara. Y a veces la persona, con el tiempo, obviamente primero se necesitan adaptaciones motrices, de aprender a hacer el movimiento, porque no puede expresar bien la fuerza en ciertos patrones, ya sea ejercicios libres o máquinas, etcétera. Entonces, posteriormente a ello, intentamos que pueda expresar la fuerza y que pueda más o menos medir. Haz una serie, ok, haz de 10 a 15 repeticiones y tú intenta pararte cuando te queden 2, 3 en reserva. Entonces la persona a lo mejor hace un intento, hice 13. Y a lo mejor uno con el ojo clínico dice, esta velocidad de la última repetición fue muy rápida, que puede ser un parámetro para medir la intensidad también. Y al siguiente serie le pides que haga 16 y le sale 18. Entonces ya más o menos vamos enseñándole a que la persona mida, que piense al revés en cuanto a las repeticiones, que nos hemos dado cuenta de eso. ¿A qué me refiero con el revés? Que estamos cuadrados acá el 4x15 y me tengo que parar en la 15. No, sí. Sino que tienes que parar cuando tú sientas que has llegado a una intensidad suficiente y necesaria, que depende del ejercicio. Si una extensión de cuádriceps, pues a lo mejor puedes llegar a RIR 1, RIR 2, RIR 3. Entonces tienes que aprender a familiarizarte con ese esfuerzo para que no quedes RIR 8 o RIR 10 y a lo mejor no sea lo más sostenible a través del tiempo para lograr la ganancia de masa muscular. Entonces esos factores de cuántos días entrenar, enseñar realmente a hacer ejercicio a la persona, que se adentre, poner un volumen adecuado dentro de ciertas generalidades en un inicio, ya después en ciertas particularidades, y poder enseñar a la persona la intensidad suficiente. Eso es lo que consideramos nosotros va a ser sostenible las ganancias a través del tiempo en personas principiantes o que lo hacen de manera recreativa. Ya en personas de alto rendimiento, de forma competitiva, que comúnmente es gente que ya tiene más tiempo, entonces sí hacemos un escauteo y una recopilación de datos más exhaustiva, una auscultación iba a decir, que es algo parecido,
para ver cuáles son sus debilidades, sus puntos débiles y sus puntos a mejorar o sus puntos fuertes. Ya que, por ejemplo, si compite en culturismo, pues ahí va, ¿qué criterios son? La simetría, que estés igual de torso y piernas, del lado izquierdo, del lado derecho. Entonces ya que tus músculos estén bien formados, buena cantidad, etcétera. Entonces, ahí sí ya vemos cuáles son las debilidades y priorizamos músculos. Entonces se hace una rutina personalizada, ahí sí. Pero ojo, son personas que ya tienen cierto tiempo compitiendo, no que somos... Yo cuando entrené era una debilidad andando. O sea, todo mi cuerpo era una debilidad, Claro. prácticamente. Entonces tenía que manejar ciertos volúmenes en todas las partes del cuerpo hasta ver que en ciertos, por ejemplo, en ciertos músculos, como lo puedo decir, en mi caso el cuádriceps, yo ocupo volúmenes de más de 20 repeticiones en un bloque de entrenamiento de acumulación para que me pueda crecer. Pero yo hago 4 series de bíceps y a veces me crece. Entonces, o de tríceps también, porque mi genética, mi historial deportivo, etcétera, ya está individualizado y pues me conozco. Y así es como hacemos con atletas que llevan a competir en referente a lo que es el culturismo. Ya armamos un mesociclo, pues específicamente, si a la persona le falta pecho y hombro, pues nos vamos principalmente a ello para que se mejore, para que a la hora de competir pues no tenga la debilidad del pecho y el hombro, del deltoides lateral, por decirlo así, deltoides medio. Entonces, así es como hacemos esa diferencia en cuanto a atletas principiantes, de recreativos, y a atletas de alto rendimiento en cuanto a la hipertrofia. Eso es un punto, ¿no? Ujú. Si quieres pasamos de una vez a lo del Sí, sí, powerlifting. sí. Y de ahí en powerlifting, ¿cómo lo harías? Muy bien, pues como comentaba al principio en powerlifting, pues es principalmente una habilidad motriz. Es saber hacer el movimiento, los 3 movimientos, en este caso para la gente que nos está escuchando y a lo mejor no sepa, pues es sentadilla, press banca y peso muerto. Los levantamientos de competición en esta disciplina. Entonces, aquí hay una diferencia significativa. Voy a empezar por el final, pienso yo. La primera diferencia significativa es el acercamiento el alejamiento más bien de la fatiga. Dejarte de la fatiga, ya que hay un cierta celos en cuanto a la fatiga y a la obtención de fuerza. Ya que a lo mejor, si bien es cierto, para obtener la adaptación de hipertrofia, comúnmente puede ser interesante acercarte un poquito más al fallo en cuanto a, si lo medimos con RP o RIR, para lograr la adaptación de que me crezca el pecho, pues a lo mejor quiero RIR 2, las 4 series, no pasa nada. Pero si comúnmente intento hacer eso, la mayoría de veces en powerlifting o en entrenamiento de fuerza, puede que tenga adaptaciones de hipertrofia, en este caso, pero no me permite agregarle más kilos a la barra. Entonces creo que una de las principales diferencias en cuanto al entrenamiento de fuerza y al de hipertrofia es que comúnmente, no siempre también, vamos a estar un poquito más sobrados al hacer los movimientos, ¿no? Comúnmente, no siempre. Pero lo principal aquí, digo, empecé por el final, lo principal a final de cuentas en el powerlifting es saber hacer los movimientos, porque a final de cuentas es una habilidad motriz donde tú tienes que tener la capacidad para expresar la fuerza que ya tienes. Porque puede que seas muy fuerte, pero si no sabes en qué ritmo bajar en la sentadilla, hasta dónde bajar, cómo acomodar tus brazos, cómo hacer una retracción en la sentadilla, cuál es el stand de tus piernas, qué tan abiertos y las puntas van así, si tú vas a hacer un sit back aventando la cadera para atrás o un sit down bajando hacia abajo, qué tan largo es el fémur tuyo en relación a tu tibia, etcétera, si usas tacón, si no usas tacón, si haces barra baja o barra alta. Ahí ya son cuestiones técnicas para intentar expresar la mayor cantidad de fuerza posible en un movimiento. Claro, en el powerlifting también a largo plazo se busca tener un buen chasis. ¿Qué quiere decir esto? Tener una buena masa muscular, porque hay una relación importante y significativa entre una buena cantidad de masa muscular y kilos que puedes mover. Pero posiblemente conozcamos a culturistas que tienen buenas adaptaciones, pero a lo mejor no mueven tantos kilos en los básicos de powerlifting porque prácticamente no los hacen tan frecuentes como un powerlifting, ¿no? Powerlifter en este caso. Entonces, primero sí es la cuestión técnica, que realmente la persona acomode bien su cuerpo en sentadilla, en press de banca, en peso muerto, para que pueda expresar la fuerza. Ya posteriormente, sí se toma en cuenta realizar un volumen adecuado en esos 3 movimientos con su trabajo compensatorio, pero el volumen de los 3 movimientos es que haga suficientes movimientos de empuje, diferentes presses de banca, diferentes tipos de sentadilla, diferentes tipos de peso muerto, para mejorar esos 3 movimientos.
con cierta cantidad de series, como lo comento, ¿no? Y un trabajo compensatorio, como lo mencionaba, que a veces son accesorios, de hacer trabajo de espalda, trabajo de bíceps, realmente, pues ahí no gana el que tenga bíceps más grandes. Sin embargo, te puede ayudar para tener más estabilidad en un press de banca, en un peso muerto, por ejemplo, tener trabajo de femoral, de pantorrilla, aductores, abductores, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente se puede vivir un poco en eso. Entonces, retomando y recopilando, el trabajo técnico pues es prácticamente lo más importante, tener una buena cantidad de volumen en los ejercicios básicos, también en accesorios y compensatorios, y la diferencia que comentábamos es que posiblemente en la gran mayoría de toda la periodización, nosotros por lo menos no estamos tan cerca del fallo como sí lo podríamos estar en las ganancias de hipertrofia. Entonces, ¿Cuál es la razón para estar cerca perdón, alejado de este fallo? Quiero ver si coincidimos en esa parte, que eso fue algo que yo aprendí hace no tanto y sí me cambió la forma en la que pude hacer mis levantamientos. ok, Y la forma en la que yo lo aprendí es, en powerlifting queremos mover la barra lo más rápido posible, ¿no? Quieres poder generar fuerza lo más rápido que puedas. Y en tus series, en tus esfuerzos con estos levantamientos, fuera de los que sean de una repetición en 90% o arriba, quieres que se mueva muy rápido la barra o quieres ejecutar el movimiento como quieres que se vea en tu técnica, ¿no? Entonces, si estás muy cercano al fallo, ya no puedes reclutar tantas fibras, se empieza a ver lento el movimiento y también puedes empezar a tener diferentes fallos de técnica, por así decir, que lo sigues aprendiendo porque lo estás practicando, aunque lo estás con esa fatiga, no sé si lo veas de la misma forma. sí, aquí como te comentaba ahorita, por ejemplo, y retomando este último punto que comentas tú, decía que comúnmente estamos alejados de ese fallo, comúnmente, no siempre. ¿Por qué no siempre? Porque también es un aprendizaje saber mover una sentadilla con tu 95% del RM. Claro. Porque ahí, de acuerdo a la teoría de sistemas complejos, dinámicos, adaptativos y disipativos en relación al deporte, comienzan a salir lo que se llaman fluctuaciones o errores, que a lo mejor tú cargas tu 95% y bajas y sientes cómo se te va flexionando la espalda cuando estás subiendo o cómo hay un cierto algo de rodilla. Son a grandes rasgos correcciones que intenta hacer el cuerpo para completar la tarea. Ujú. O ciertas eslabones débiles en una cadena que solo se presentan cuando solo manejas esos porcentajes. Porque a lo mejor si ya siempre con el 70%, 80%, etcétera, ok, la mayoría del tiempo puede ser interesante. Sin embargo, en ciertos periodos es bueno hacer como tipo test, ¿no? De vamos a acercarnos al 100% para que también el atleta aprenda qué se siente cargar con eso en la espalda, qué se siente cargar con eso en tus brazos o la barra, intentar despegar del piso ese porcentaje, ya es otro aprendizaje aparte. E incluso hay un concepto muy bueno en la teoría de sistemas complejos que se llama affordances, que se traduce como asequibilidad, donde es la percepción que tiene el sistema de poder realizar una tarea. Y la percepción que tiene el sistema, es decir, nosotros, acerca de si podemos realizar una tarea o no, puede determinar si la realizamos de manera eficiente o no. Entonces, eso más en la gente adolescente y joven, y a veces en mujeres, voy a poner el ejemplo, que a lo mejor no son las más acostumbradas a cargar peso, el hecho de simplemente salir con tu 120% de sentadilla y aguantar 10 segundos e irlo a dejar, te puede cambiar la percepción acerca de lo que está ese peso encima. O sea, cambia tu affordances, tu asequibilidad acerca de eso. Y tú dices, bueno, yo he cargado este peso. Entonces, a veces, y me estoy yendo a más del 100%, ¿no? En este caso. Sí, sí, sí. Entonces, a veces, en ciertos periodos, tener esas cargas puede ser de aprendizaje. Ahora, devolviéndonos a la pregunta inicial de por qué a lo mejor no hacer comúnmente eso, que posiblemente en hipertrofia puede caber más veces, es por la fatiga principalmente y porque comúnmente en deportes de fuerza pues nos abocamos al principio de especificidad, donde queremos hacer muchas veces lo mismo para aprender a hacerlo, o una cantidad de veces más frecuente. A lo mejor en hipertrofia puede que haga 2 veces press de banca a la semana, o distintos presses de banca incluso. Pero en powerlifting a lo mejor una mujer puede hacerlo 3, 4, 5 veces a la semana, pero si el lunes quiere ir a maxear al gimnasio y el martes le toca press de banca otra vez, posiblemente esté fatigada. Ujú. Entonces, el hecho de que el primer día haga con ciertas
reservas el primer press de banca, por ejemplo, que no se fatigue tanto para que al día siguiente pueda volver a hacerlo. Ya tiene un aprendizaje neural acerca de cómo hacer el movimiento, ciertas adaptaciones también para poder realizar el movimiento, y el hecho de estar más alejado de la fatiga nos permite realizarlo más veces. Y por el principio de especificidad, que pues prácticamente si compites haciendo un movimiento, pues tienes que practicarlo comúnmente la mayoría de veces posibles para ciertas personas, ¿no? Y hay individualidades también que a lo mejor ciertas personas pueden hacerlo más veces que otras, que hay gente que se fatiga si lo hace 4 veces, hay gente que nomás lo hace 2, etcétera, ¿no? Pero ya son individualidades. Pero el principal concepto es intentar hacerlo la mayor cantidad de veces sin fatigarte, pues para practicar el movimiento con el que compites prácticamente. Controlar la fatiga. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cuáles son estas consideraciones? Digo, tal vez iba a ser un poco difícil en audio. Vamos a ver si lo podemos explicar con palabras, pero ¿qué ajustes haces? Bueno, más bien, ¿cómo considerarías que son las técnicas ideales de cada movimiento de powerlifting? ¿Y qué ajustes se pudieran hacer en base a la anatomía de cada persona? A grandes rasgos, ¿no? Ok, a grandes rasgos, empezando por sentadilla, por ejemplo, que puede ser uno de los movimientos, bueno, que es el principal movimiento, ¿no? Y empezando por las técnicas básicas, a lo mejor, ¿no? Yéndome muy al principio, que la mayoría de personas, por ejemplo, no hace una cierta retracción escapular para tener una base sólida en la barra, ya sea si haces barra alta o barra baja. La mayoría de personas que por primera vez intentan hacer sentadilla no hacen un bracing adecuado. La mayoría de personas, tercer punto, no se enfocan en que las 3 partes del pie, de los puntos, estén empujando el piso a la hora de empujar. Hay gente que van con la pura punta, con el talón, etcétera. Entonces, yéndome muy a lo básico, ¿no? Ya en ciertas medidas antropométricas de las personas que, por ejemplo, tengan un fémur muy largo y un torso largo, a lo mejor se les recomienda hacer a grandes rasgos, ¿no? Uh-huh. Una sentadilla donde el torso se incline más y donde tú mandes la cadera más para atrás, por ejemplo, para que la cadera intente bajar lo suficiente, ya que en powerlifting el pliegue de la cadera, de la articulación de la cadera anterior, ese pliegue tiene que estar por debajo de la parte alta de la rodilla cuando estemos bajando, ¿no? Entonces el pliegue de esta rodilla tiene que hacer esto, no llegar a 90 grados, no, tiene que bajarla para que la sentadilla sea válida. Entonces ahí el atleta tiene que jugar con su cuerpo para saber cómo lo puede acomodar para llegar a esa profundidad y empujar de manera eficiente para poder expresar su fuerza. Hay gente que tiene el fémur muy corto, y esto lo podemos ver en atletas a lo mejor principalmente chinos y rusos, que ellos hacen un escauteo desde los juveniles para ver qué personas tienen esas medidas antropométricas y decir, mira, este tiene el fémur muy corto, puede ser bueno para halterofilia, para powerlifting, etcétera. Porque hacen así y ya están abajo, pues. Entonces, pues menos brazo de palanca, más chulos, a grandes rasgos. Pueden mantener el torso mucho más recto y es un poco más eficiente. Sí, entonces ya, pero ahí pues es un deporte de estado, se le llama, ¿no? Que tiene una estructura desde que naces casi, para ver cómo estás y qué vas a hacer en un futuro. Pero a grandes rasgos, eso es un poco por ejemplo, en lo que es sentadilla, a grandes rasgos. En press de banca, pues importa mucho también el tamaño de la persona. Comúnmente las personas más bajitas van a poder hacer un arco más pronunciado, por ejemplo, que las personas pesadas en categorías de 120 kilos, 105 kilos, no tienen tanta flexibilidad lumbar a lo mejor en la flexo-extensión, y a lo mejor no hacen un arco tan tumbado, que lo podemos ver muchas veces. Por ejemplo, Aileen, que cuando empezó a subir videos a TikTok y haciendo un arco pronunciado y midiendo 1.5 metros, como le decimos, prácticamente se ve como una persona tan chiquita y haciendo un arco lumbar y cargando el peso ahí, se va a lastimar, es dañino, etcétera, ¿no? Y desconociendo a veces esas posiciones de hacer una retracción escapular para tener mejor estabilidad, para cargar un peso aquí, para poder empujar mejor, para poder empujar el piso, etcétera, ¿no? Entonces, en press de banca, esas consideraciones, por ejemplo, técnicamente hablando, lo de hacer una buena retracción escapular, hombros para atrás y para abajo, poner los pies fijos en el piso. De hecho, en powerlifting, si no tienen los pies totalmente en el piso, no es válido el movimiento. Por lo menos en la federación que competimos, que es la IPF. Entonces, el tener esa base sólida de retracción escapular, los pies en el piso, y al momento de bajar la barra también empujar el piso con los pies, un leg drive, tener tensión en los glúteos, tener tensión en la zona de la espalda, son consideraciones que la mayoría de gente en los gimnasios no hace. O sea, a veces tal cual para hacer un press de banca normal te puede servir para hipertrofia también. La gente llega, se acuesta y saca la barra y vámonos. O sea, hace el movimiento, y eso pues puede ser no sostenible, no ser eficiente o ser lesivo. Entonces, en powerlifting también
la gran mayoría de gente intenta usar el amplio más permitido de la barra, que son 81 centímetros. Las barras de powerlifting oficiales tienen el anillo que es más cromado a 81 centímetros de distancia. Las barras comerciales de gimnasio lo tienen en diferentes distancias, quién sabe cuáles sean, pero lo ponen ahí como punto de referencia, ¿no? La gente lo usa así por punto de referencia, pero las powerlifting lo tienen a 81 centímetros. La halterofilia, si mal no recuerdo, que es a 91, me puede corregir el que quiera, lo desconozco, pero también tienen de adrede una marca ahí. Pero powerlifting comúnmente lo usamos a 81 centímetros de distancia. Y pues ahí también importa mucho el largo de los brazos. Hay gente que va a tener brazos cortos. Si tienes esta parte corta, pues igual que el fémur corto, llegas muy fácil. Si tienes brazos largos, tu recorrido es kilométrico y pues, más centímetros, menos kilos comúnmente, ¿no? Entonces son consideraciones también en powerlifting que se tienen que analizar. Y ya en peso muerto, uno de los puntos que más relevantes que decimos el deadlift specialist es aquella persona que tiene brazos largos, que simplemente ya se rasca el tobillo nomás ahí parado, decimos, ¿no? Que pues prácticamente ya está agarrando la barra sin agacharse, entonces esa persona puede comúnmente levantar más. Si tiene brazos largos y torso pequeño, esa persona te puede ganar el último intento de peso muerto. Así puede que le vaya en sentadilla 2-3, en presa de banca, si tiene brazos largos, pues su recorrido es kilométrico, no va a ser mucho en presa de banca, pero en peso muerto, que es el ejercicio donde comúnmente se le puede agregar más kilos, porque es donde comúnmente las personas levantamos más peso en general, pues un deadlift specialist que tenga brazos muy largos y torso pequeño, pues puede hacer saltos muy grandes, y lo que no sacó en sentadilla y en presa de banca, lo agrega en peso muerto, que porcentualmente, como lo comento, son los ejercicios que más le puedes agregar kilos, y ahí puede en segundo o tercer intento ganarte prácticamente la competencia. Entonces ya depende de también cuestiones diferentes, lo de hacer sumo, lo de hacer convencional, porque tiene mucho que ver, hasta donde lo hemos experimentado, con la movilidad de cadera de las personas y con la dominancia de rodilla o de cadera, si eres más pusher o puller, por ejemplo. Hay gente que le molesta mucho abrir las caderas para poder hacer un peso muerto sumo, entonces, y siente que no puede empujar bien el piso, que no tiene una dominancia de rodilla, por ejemplo, lo suficiente, por decir algunas variables. Entonces él se mantiene en un convencional, peso muerto convencional, porque ahí siente que tiene mucha fuerza en las lumbares, mucha fuerza en los glúteos o femorales o en la espalda para poder jalar el peso hacia arriba y no tanto empujar como lo sería comúnmente, no siempre, pero comúnmente en un peso muerto sumo. Aunque el peso muerto sumo es uno de los ejercicios más técnicos que hay realmente, o sea, son muchos puntitos que tienes que considerar para que te salga bien, al igual como lo es el press de banca también. Entonces eso serían a grandes rasgos cuestiones técnicas que se podrían considerar. Hay, para el deadlift sumo, ¿hay alguien, o sea, una antropometría, algún tipo de personas a las que se desacomode más? ¿O simplemente tiene que ver con la movilidad de cadera? Pues mayormente diré que es, bueno, un punto a considerar la movilidad de cadera. Una vez recuerdo que hay fórmulas para intentar ver eso. No sé qué tan determinantes sean. Recuerdo que en su momento, hace años, intentamos ver que tiene que ver con la relación del torso, de la medida del torso, de la medida del largo de tus piernas. Sin embargo, pues también importa mucho las dominancias. Si tú tienes mucha dominancia en la rodilla para empujar, el sumo te permite flexionar más las rodillas, por ejemplo, para empujar. Entonces, el solo considerar la antropometría puede ser interesante, pero puede que no sea suficiente. Por eso mismo, que puede que tenga las medidas para hacer sumo, por ejemplo, de acuerdo a ciertas evaluaciones. Pero si no tienes mucha fuerza en la rodilla y jalas mucho mejor, pues a lo mejor puede, a grandes rasgos, que te convenga más un convencional, aunque no tenga las medidas. Pues a fin de cuentas, es mucha, al principio, prueba y error para poder hacerlo. Claro, en ciertos periodos puede ser importante intercambiarlos porque hay partes de tu movimiento que pueden mejorar en un convencional si haces sumo o viceversa, ¿no? Ya sería ver esas cuestiones. Hay gente que a lo mejor ocupa jalar más y hace mucho sumo, entonces en cierto periodo puede ser convencional para que aumente esa bisagra de cadera, por ejemplo, su fuerza. Y ahí puede ser interesante, pero es cuestión de periodizar, qué tan cerca estás a los lejos de la competencia, etcétera, ¿no? Entonces Claro. sí, son algunas cuestiones. Seguramente algo que te han preguntado mucho. A la sentadilla hay una posición ideal del ancho de las piernas, de los pies, o de las puntas, o eso también depende totalmente de la persona. Hay un video muy interesante de Squad University, imagino que lo sigues,
Sí. donde mide la rotación interna y externa de la cadera. Bueno, que los dos acuestan, donde sus Sí. piernas están hacia abajo y miden la rotación de la cadera, tanto interna como externa. Y eso determina en cierto grado porque es al parecer, si mal no recuerdo, es la manera en la que el fémur se inserta en la cadera y el rango de movilidad que tiene para que uno pueda hacer una apertura u otra. Ujú. Entonces, no recuerdo bien cuál era la fórmula que te presentaba ahí, de si es más rotación interna, es más cerrado, no recuerdo bien. Pero es un muy buen video, la gente que lo está escuchando y lo quiere buscar en TikTok, nomás es Squat Stance, creo que es el título del TikTok, del video, de Squat University. Y ahí sí presenta Recuerdo que una vez hace mucho lo realicé y sí tenía cierta relación referente a eso. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, porque hay personas por ejemplo, si tú cierras mucho tu stand, y depende también de las medidas, cierras mucho tu stand y en powerlifting, por ejemplo, tú ocupas que la cadera baje, tu cadera no va a bajar comúnmente hacia abajo a menos que tengas mucha dorsiflexión y la rodilla vaya mucho para enfrente y tu cadera pueda bajar hacia abajo. Pero si tú cierras mucho el stand, no tienes dorsiflexión, lo único que te queda es mandar la cadera para atrás para que pueda lograr buena profundidad. Entonces, se tiene que considerar todo eso. Y claro, hay gente que dice, es que yo si cierro el stand y tengo que mandar mi cadera para atrás, hago un sit back, como lo mencionaba antes, donde palanqueo mucho con mi bisagra de cadera para poder levantar la espalda ya posteriormente en la sentadilla, y siento que no tengo fuerza en esa bisagra de cadera. Entonces, me conviene más a lo mejor hacer un stand medio, donde ya combine tanto la rodilla como la cadera para poder levantar. Entonces, prácticamente tiene que haber muchas consideraciones, pero vuelvo a lo mismo como el sumo y el convencional. La persona tiene que practicar en cierto tiempo de qué manera puede bajar mejor. Y lo divido yo a grandes rasgos en esto que te comentaba, en tanto un stand mediano, casi nadie lo hace cerrado, de las atletas que yo entreno, casi nadie lo hace muy cerrado, lo hace mediano, un poquito cerrado, o abierto, un poquito abierto. O sea, no hay, por lo menos no he encontrado a alguien que diga, no, a ti te va muy bien con muy abierto o muy cerrado, que en powerlifting se le conoce como una sentadilla francesa, al estar muy cerrado. Eh, pero prácticamente depende de mucho cómo sienta que el atleta puede expresar su fuerza realmente. Y como te digo, también tiene que ver con el concepto de affordances, de decir, es que en esta posición yo siento que mejoro y que realmente estés mejorando, ¿no? Que eso es lo importante. Y al principio sí es mucho prueba y error. Y también con el tiempo, por ciertas adaptaciones hipertróficas, de que si te creció el glúteo, el aductor, el cuádriceps, puede que modifiques también tu sentadilla, pero es a través incluso de los años, ¿no? Ese punto. Pero sí es mucho ensayo y error prácticamente ver cómo conseguir buena profundidad y sentir que estás empujando y expresando la mayor cantidad de fuerza que puedes, dependiendo del stand. Y si tienes las puntas a derecha, si las tienes un poquito abiertas, etcétera. O sea, ya son muchas cuestiones que sí requieren tiempo para la persona. Sí, creo que de los tres movimientos, o sea, como que en general, en mi experiencia, los otros dos, el peso muerto y el press de banca, pues fácilmente llegas, agarras tu apertura y es fácil. Y en la sentadilla sí es el que luego sales y por más de que ya lo practicaste, estás ahí bailando, de que si abro tantito más, menos, abro tantito la Uh -huh. punta y puede ser un poco más difícil encontrar esa postura cómoda. Sí, sí, en sentadilla. Y más porque a final de cuentas, bueno, a diferencia del peso muerto, en la sentadilla tienes el peso encima, que también genera estrés mental. Sí. Y también hasta qué cierta dirección estás bajando, que si rebotaste como comúnmente rebotas, si no rebotaste, si bajaste en la cadencia que bajabas o no. O sea, sí son muchas cuestiones técnicas en cuanto a la sentadilla a considerar y es cuestión de todos los días analizarla para eficientarla, como todos los movimientos. ¿Hay alguna razón por la que te decidiste mantener en esta línea de powerlifting y culturismo natural? Teniéndomelo a lo natural. Ajá, a la parte natural, de no Sí, meterte en fármaco. porque yo estoy en contra del farmacoculturismo y de cualquier deporte que use fármacos porque pues lo considero trampa prácticamente, porque a grandes rasgos, ya que no me crean, pero pues sí hay muchos estudios donde pues te menciona que pues, es dañino principalmente, por algo lo tienen prohibido en el Comité Olímpico Internacional, por algo existe la Agencia Mundial Antidopaje, porque el ejemplo común que mencionábamos que tiene que ver un poquito con la genética, pero vamos a agregar el factor aquí fármaco, ¿no? Tú puedes ver al mamado de tu gimnasio que está pues, bien grandote y no sabe entrenar y la variable principal por la que puede estar musculado es el fármaco.
Tú puedes dopar a un toro y el toro pues no va al gimnasio y puede tener una masa muscular inmensa y pues no es que haga 4 de 15 pull de bíceps. O sea, no, es porque el factor hormonal pues sí es muy importante para el crecimiento muscular. Entonces, y eso no quiere decir que no haya gente dopada que no sepa entrenar, pues puede que la haya posiblemente. Sin embargo, una de las variables principales va a ser el fármaco, va a ser de qué manera ingresas esa dosis y no cómo estás entrenando, tanto para correr más rápido, masa muscular, levantar más peso, lo que tú quieras. Entonces, aquí obviamente, desgraciadamente, hay humanos que dicen, pero yo sé cómo saltarme, como todos lo hacen, yo sé cómo saltarme los controles. Pues eso ya dependerá de la ética de cada persona. Por ejemplo, Eileen tiene 2, 3 antidopings, creo. Algunos atletas míos también tienen ya antidopings. En la federación donde hemos competido, llevo atletas y he competido yo, en la WNBF, ahí hacen polígrafo y antidoping. Entonces no solamente es el antidoping, sino el polígrafo también, detector de mentiras. Y hay gente que yo he visto, pues no pasa el detector, no compite. Entonces, pues se me hace un buen método. Lo eficiente, pues es que no uses fármacos ilegales y pues competir para estar en condiciones de igualdad, por lo menos a nivel farmacológico, ¿no? Obviamente habrá condiciones genéticas que unas más que otras, pero estamos dentro de cierto rango, ¿no? Y en el alto rendimiento la mayoría son medio parecidos. Entonces, eh, ahí lo legal y lo saludable y sostenible para la humanidad, pues es mantenernos dentro de ahí si queremos una salud pública. Pues esto ya son cuestiones también de salud pública y de que estamos enseñando a la gente que va a un gimnasio y también no caer en esa ética de prontitud que actualmente yo considero que se vive, de obtener resultados muy rápido, pero ¿a costa de qué? Entonces no lo veo ético, no lo veo legal. Mis atletas no lo hacen, no se los recomiendo, no los entrenaría, por lo menos a los que están así, que busquen otro entrenador, pero nosotros estamos en contra de eso aquí en Dynami. ¿Se pueden combinar estas dos disciplinas, el powerlifting y el bodybuilding o el culturismo? ¿Y cómo lo harías? ¿Y cómo, o cómo Hay lo has hecho? sí, hay una tendencia que se llama power building en Ujú. redes sociales, ¿no? Prácticamente de verse fuerte y ser fuerte. ¿Cuál es la desventaja de combinar esto? Que se puede hacer, sin embargo, en estos momentos de la humanidad, voy a decirlo así, en el que hay mucho nivel en ambos, no vas a maximizarlo y a lo mejor quedar en primero en ambos. Puede ser 3/4 bueno en uno y muy bueno en otro a lo mejor. O media tabla en uno y muy bueno en otro. Y es a lo que creo que máximamente puede aspirar una persona. ¿Y cómo se puede compatibilizar? Por ejemplo, hay periodos de hipertrofia, de acumulación de masa muscular en culturismo que pueden durar hasta 2 años. En ese periodo donde tú comúnmente por consecuencia vas obteniendo fuerza, puedes participar en powerlifting, por ejemplo. Si son 2 años, pues en un año puedes participar. ¿Cuál es el periodo crítico para powerlifting en un culturista? La definición. Porque pues tienes que llegar a porcentajes muy bajos de grasa para competir y eso merma la energía, por lo tanto la fuerza. Entonces, casi no es un volver a empezar porque pues tienes más masa muscular comúnmente, inicias desde un punto más alto la próxima vez que quieras ganar fuerza o masa muscular. Sin embargo, pues ya ese medio año de definición, pues hay un powerlifter que aumentó kilos de fuerza. Entonces, ahí está la diferencia. Y lo miro más fácil del culturismo al power que del power al culturismo. Porque en el power realmente si defines vas a perder tiempo por la definición y más bien no perder tiempo sino el tiempo que pudiste haber obtenido fuerza pues te dedicaste a perder grasa corporal, que si bien es cierto en powerlifting hay ciertos periodos para competir en el que tienes que dar el peso, pero los cortes no son tan drásticos como en el culturismo, es simplemente para dar el peso de la categoría ese mismo día que vas a competir y comúnmente se busca pues que sea pérdida de grasa, ¿no? Y ahí el powerlifter puede verse más estético, por ejemplo, en el último mes, etcétera, porque pues pierdes grasa para poder dar el peso, te ves más estético, tienes buena masa muscular, pero esa es la finalidad, dar el peso en la categoría de powerlifting. Culturismo que si bien es cierto también puede haber categorías, pero no es la principal finalidad, es intentar ver la mayor cantidad de masa muscular. Ahí lo que vas a mostrar son tus adaptaciones fisiológicas, no tus habilidades motrices. Entonces tú ¿Tú te lo has paras a hecho? luchar, que te vean. He hecho sí, he competido en culturismo y en powerlifting. O sea, Y ¿has, eso has llevado a la par, perdón, esta modalidad? O sea, hacer el como el power building sí, simultáneo y con otros sí, atletas. y sí, sin embargo, en powerlifting no soy bueno. O sea, en mis categorías me sacan muchos kilos,
como te digo, yo lo he hecho principalmente por la experiencia de saber qué sienten mis atletas en la competición prácticamente. Y también pues asimilar eso para poder retroalimentarlos mejor y llevar una mejor preparación al respecto. Pero hasta ahí, o sea, ¿no? En mi categoría, si acaso soy 2-3 en peso muerto, me defiendo con los mejores, pero aún así me sacan. De ahí en sentadilla y press de banca, buenos días, les digo. Mucho gusto y no, pues ahí sí. Sin embargo, en culturismo, pues puede haber alguien de mi categoría que no tenga la misma composición corporal que yo en powerlifting, que sea un 105, por ejemplo, yo peso 100 kilos actualmente, mido unos 78. Y alguien de 100, de menos 105, por ejemplo, pues sí levanta muchos más kilos que yo, aunque no tenga mi forma, porque puede que no tenga la misma composición, puede que comúnmente va a tener más grasa, más porcentaje de grasa, porque no buscan lo estético, pues prácticamente. Aunque lo ideal sería, ya en un alto rendimiento mundialista, lograr llenar las categorías principalmente de masa muscular a largo plazo. Y para alguien que no quiere competir, ¿qué consideraciones a nivel de entrenamiento crees que debería de tener si quiere combinar estas dos disciplinas? Si no quiere competir en ninguno, prácticamente, y le gusta hacer los ejercicios básicos de powerlifting, prácticamente sería encontrar la manera de incluir los ejercicios básicos en su rutina de entrenamiento, sin que interfieran una cosa con otra, ¿no? O sea, que puede hacer press de banca 2-3 veces a la semana, un press de banca muy pesado, otro mediano, otro ligero, pero con cierta intensidad para lograr adaptaciones a nivel muscular de hipertrofia. Un peso muerto que pueda ser frecuencia 2 a lo mejor, por decir a grandes rasgos una receta, por así decirlo, y una sentadilla que pueda realizar a 2 veces a la semana también. Es la manera en la que puede incluir, ya que pues, ok, tú ocupas un patrón de sentadilla para estimular tus cuádriceps, tu glúteo, ocupas una bisagra de cadera, que puede ser bien un peso muerto convencional, un peso muerto sumo, un peso muerto rumano, para tus femorales y tu glúteo y parte de la espalda incluso. Y pues ocupas un press de banca para dar estímulo principalmente al pectoral, algo al deltoide anterior, algo a los tríceps. Entonces es muy compatible eso. Una persona que quiera mejorar en sus básicos, a grandes rasgos la recomendación sería agregar con esta frecuencia que acabo de comentar, de 3, 2, 3 en press de banca, 1, 2 peso muerto y 2 en sentadilla, para que pueda mejorar en eso, ya que si lo hace a la mejor frecuencia 1 en sentadilla, es más difícil que le agregue más kilos, ¿no? Y en ciertas, por ejemplo, como lo comentaba en press de banca, uno intenso, uno más pesado, otro mediano, otro ligero, en sentadilla igual, uno a lo mejor un poquito más cerquita del fallo, RIR 2, 3, otra sentadilla que sea RIR 4, 5, y en peso muerto manejarlo más o menos igual, que sea 2, 3 un peso muerto y 4, 5 otro peso muerto, para que sea sostenible a través del tiempo. Entonces, obviamente aquí esa es la cuestión de que vas a sacrificar otros ejercicios por intentar meter esos, pero la ganancia es que vas a obtener más fuerza en esos ejercicios, porque los practicas más veces, como lo comentaba. Claro. ¿Cómo ves el panorama actual? Tú que estás bien metido del powerlifting y el culturismo natural en México. Voy a empezar por el culturismo natural porque es el que creo que tiene más... bueno, que debería tener más impacto, ya que en México lo normal es el farmacoculturismo. Federaciones, tengo entendido como la IFBB, que tienen incidencia en México. Recuerdo hace mucho platicaba con alguien que según ya iban a meter el antidoping, porque hace mucho estaba dentro de WADA, la IFBB. Y justamente un mes después de tener esa práctica, la WADA sacó a la IFBB de sus deportes, porque era insostenible, no podían defender que no hacen controles antidoping. Y todo el mundo lo sabemos, cualquier que vea un Mr. Olympia o una competición de esas se va a dar cuenta, o sea, no, nada nuevo. Entonces sacaron de ella la IFBB. Entonces las asociaciones que hay en México de farmacoculturismo pues también les dan igual. Y pues yo no estoy de acuerdo en el punto de vista. Entonces el culturismo natural desgraciadamente todavía es muy nuevo en México, muy nuevo en México. Esta última competencia que hubo en Mazatlán, donde asistimos, desgraciadamente el culiacanazo eterno les afectó, porque fue el año pasado. Entonces mucha gente no asistió por eso. Vino gente de otros países incluso, con decírtelo. Pero era un buen punto de partida. El año que viene en Ciudad de México posiblemente se haga nacional, y ojalá asistan muchas personas y que se normalice lo que es el culturismo natural.
porque realmente pues no es, desde el punto de vista, no es lo saludable, no es lo que es sostenible a través del tiempo, y ojalá el deporte del culturismo también pueda ser olímpico. Creo que una vez se intentó en los centroamericanos ingresar esto, pero de igual manera es difícil si la mayoría de gente pues compite en farmacoculturismo, dar entrada a las olimpiadas con esto, ¿no? Entonces ojalá el culturismo natural pueda crecer mucho y sea lo normal en México. Es mínimo, pero nosotros somos, pues desde nuestra trinchera, alguien que intenta promover eso, ¿no? Por lo menos en Sabal Alvarado, aquí en Guamuche, municipio, pues fomentamos eso. Y ojalá no haya ningún gimnasio aquí donde la gente esté recomendando eso, sino la vamos a mandar a la COEPRIS para que tenga las medidas legales necesarias, ¿no? Se puede hacer, por lo menos aquí. Ojalá cada quien lo haga desde su trinchera. Eso es uno en cuanto al culturismo natural. Como te comento, la WNBF en México es donde actuamos nosotros. Y en el powerlifting, que es la Federación Mexicana de Powerlifting, y afortunadamente en los nacionales que hemos participado se hacen pruebas antidoping, por ejemplo. Entonces ahí veo mucha más respuesta positiva al respecto de esto. Obviamente puede que haya gente dopada, ojalá que no, pero posiblemente la haya por la experiencia o por los años que tenga la gente en el ambiente de pesas, ¿no? Más que nada. Pero el powerlifting en México está creciendo mucho, afortunadamente, mucho. En el 2022, que fuimos al Nacional en Ciudad de México, te comentaba, creo que fueron 350 atletas en diferentes categorías de edad. Aquí se divide en nuestra federación de 14 a 18 subjunior, 18 ya cumplidos el año pasado hasta los 23 en junior, y open 23 o más, que es la abierta. Son 3 categorías de edad. Bueno, hay máster 1, etcétera también, ¿no? De 40 en adelante, cada 10 o 9 años, no recuerdo bien. El caso es que en ese entonces 3 categorías de edad, fue un solo nacional, hubo 350 personas, y en otros años ya hubo más de 400 y algo, y en 2 años ya había 350 en juvenil y 350 en open. O sea, se dividió el estatal, el nacional, perdón, igual que esta vez también, que es aquí en Mazatlán, de hecho, por cierto. Y ya hay casi el doble de atletas y de inscritos incluso. O sea, el deporte, gracias a un punto importante que son las redes sociales, yo considero, ha crecido mucho. Y tendría que mencionar gente como Aileen, como otros influencers dentro del deporte, porque pues allá me consta que le han llegado mensajes de Latinoamérica, de Sudamérica mejor dicho, diciendo que conoció el Power gracias a ella, o en México que conoció el Power y entró a entrenar gracias a ella, por ejemplo. Así hay otros, José Sánchez también es otro, por ejemplo, atleta de nosotros, y otras comunidades también que posiblemente promover, subir a redes sus entrenamientos, pues motivan a que la gente participe en un ambiente deportivo saludable, como es el powerlifting aquí. Entonces, afortunadamente sí ha ido creciendo mucho formalmente aquí en México y en el mundo también. Por ejemplo, hay algo que se llama FISU, que es la Federación Internacional de Deportes Universitarios, donde México ha asistido comúnmente, últimamente no, pero por otras cuestiones. Eso es un tema muy largo. En el que, por ejemplo, el año pasado, el powerlifting fue la primera vez que se agregó como deporte universitario, mundial, donde Aileen fue campeona también, y donde fue José, fue Sofía Arriola, fue Octavio, que Octavio es un powerlifting mexicano, el mejor powerlifting mexicano, que fue el mejor atleta de la competencia. Por primera vez había en la rama varonil, por primera vez había un universitario de powerlifting en la historia de la humanidad, y el mejor fue mexicano. Ahora. Entonces, ¿cómo se llama? Perdón, ¿me lo puedes repetir? Octavio Salgado. Octavio Salgado. Sí, entonces él, y desgraciadamente, pues a lo mejor no las personas que debían tomar la importancia le tuvieron, porque también, ojo, fuimos y ganamos como 13 medallas, oros, platas, bronces. Es más, no sé si hay otra disciplina en la que a lo mejor sí, ojalá, por el bien de México, haya también sacado tantas medallas, pero para ser la primera vez que hay, y que a México haya sacado 13 medallas en un deporte, ya es muy bueno. ¿Y a qué voy con esto también? De que eso va a abrir la puerta, porque FISU es el encargado en cada país, más bien cada organismo del deporte universitario en México está regulado por FISU internacionalmente hablando. Entonces, el powerlifting va a tener que hacerse deporte universitario y va a tener que haber powerlifting en las universidades. Y eso da pie, ya está dando pie a que, por ejemplo, Aileen esté becada, y que porque ella asistió a un universitario, ¿no? Y pues le fue bien, prácticamente muy bien, le fue lo mejor que le pudo haber ido. Entonces,
ella puede recibir una beca monetaria y eso yo considero que le cambia la vida a los deportistas en México, que no hay a lo mejor mucho apoyo como el que quisiéramos, como si lo hay en otros países que me consta, de que mínimo la universidad ya te esté reconociendo y ese dinero lo uses para seguir entrenando, para seguir mejorando y representando a tu municipio, estado, país y universidad. Entonces yo pienso que esto va a ser un efecto mariposa en el que ya posteriormente con los años muchos atletas van a estar becados en México de powerlifting por practicarlo. Que hace 2 años no existía ese apoyo y de aquí en adelante yo considero que íbamos a hacer lo posible para que se dignifique al deportista mediante mediante el deporte universitario en el powerlifting. Entonces eso sí considero que es un cambio de paradigma importante en el powerlifting, ya mencionando cómo es el panorama en México. Y el año que viene va a haber otro mundial, es cada 2 años el universitario. Este año, si Dios quiere, nos sale bien las cosas en el nacional, que va a ser en 2 semanas. Vamos a ir al mundial clásico en Costa Rica, de powerlifting junior y subjunior. Uh-huh. Por fin nos tocó cerca, porque hemos ido a Turquía, Estonia, sí, Eslovenia, cruzar el charco. Ni modo, ¿no? No me quejo. Para viajar, por lo menos. Sí, pero ahora Costa Rica pues sí está más cerquita, más barato, que la verdad, te repito, pues o sea, si a lo mejor no hay el apoyo que quisiéramos, pues ya que sea cerquitas, más barato. Y como te comento, el año que viene va a ser el siguiente mundial universitario. En México no sé si habrá algún nacional universitario a finales de este año o a principios del otro, para que se puedan clasificar los atletas, o que lo haga el organismo correspondiente en México que los clasifique. Entonces, ese es el panorama del powerlifting. Yo creo que este año va a ser la vez que más vayan atletas mexicanos al mundial, junior, juvenil, subjunior y junior, que es en Costa Rica, por la proximidad del lugar y porque también hay mucho nivel. Y creo que sí, si vamos, y Dios me permite ir, y tenemos suerte, vamos a hacer un buen papel allá. Muchas felicidades y qué bueno que así sea. Creo que justo como el deporte aquí en México no es tan apoyado, pero el que al menos, y no como algo menor, lo pienso, pero que al menos el deporte te pueda pagar tus estudios me parece un, un muy buen parámetro, un muy buen, ¿cómo se llama? Sí, una muy buena ganancia de algo, porque antes ni siquiera eso, antes los deportistas se tienen que dividir o me dedico al deporte o me dedico a estudiar o mis ingresos o lo que tengo lo dedico o al deporte o al estudio. Entonces, que al menos esto se pueda lograr, también me parece increíble. Sí, y creo que cada vez va a ser más, porque creo que la tendencia de la actividad física y el deporte va a ir incrementando, porque a fin de cuentas es una necesidad básica para mejorar la salud. Entonces ya este tipo de deportes de fuerza, como es el powerlifting, creo que va a abonar mucho y abona mucho a la juventud a que lo pueda estar practicando. Y como te comento, si ya a lo mejor tu universidad te va a pagar los viáticos para ir a la universidad, viajar, conocer, practicar el deporte que te gusta durante tu vida universitaria, pues creo que eso nos desarrolla mucho como personas por el ámbito deportivo, cultural, el ámbito personal, laboral incluso posteriormente. Y eso sí es un parteaguas cualitativo en el desarrollo del deporte mexicano, pues. Y nosotros estamos abogando porque eso sea realidad. Claro. Desde la federación. Qué bueno que hagan ese trabajo y que estés ahí detrás, de verdad que felicidades, me parece una gran labor. Gracias, y pues ojalá que sigan surgiendo este tipo de oportunidades prácticamente, porque como te digo, lo importante es que mantengas motivado a los atletas y que México sí esté dando esos saltos cualitativos para un mejor deporte, porque te lo digo yo en el ámbito de la política, y no quiero hablar mucho de esto, pero de la burocracia mexicana, realmente México recauda poco dinero en comparación a otros países, y ese dinero pues de cierta manera se va a lo mejor en necesidades vitales, muy vitales, como puede ser pues infraestructura, salud, etcétera, supuestamente, y la verdad pues el deporte a lo mejor le llega a lo que sobra muchas veces. Si de por sí se recauda poco, el Estado mexicano recauda poco, pues se invierte poco en cosas que para ciertas tendencias no son prioridad. Entonces el deporte puede progresar por lo público, que es el Estado, o por lo privado. Y afortunadamente aquí, por ejemplo, en una ciudad pequeña como esta, para asistir a otros mundiales, pues nos hemos apoyado de la iniciativa privada con patrocinios, etcétera, para poder ir. O los gimnasios prácticamente pues son cuestiones privadas. Aquí viene gente de Culiacán a entrenar powerlifting, porque allá no hay espacios con discos calibrados y barras para entrenarlo, por ejemplo. Órale. Entonces, y Culiacán es la capital de Sinaloa.
Y aquí somos un rancho ya 10 veces más grande. Entonces, ¿cómo a lo mejor la belleza de lo pequeño, digo yo? A lo mejor podemos organizarnos mejor aquí para, para poder hacer eso. Desarrollar una disciplina específica. Y ojalá en el futuro con suerte y fortuna vamos a poder hacerlo también mediante otras disciplinas que podamos incidir con el entrenamiento de pesas. Me parece interesante tu punto de vista, ya que estás como con un pie en la política y un pie en el deporte. Y sí quisiera preguntarte, ¿tú qué consideras qué importancia tiene el invertir en deporte en general como país? ¿Y qué le hace falta a México? Porque yo sí soy creyente de que y solo basta hacer un poquito de números y comparaciones con otros países que son infinitamente más pequeños, que tienen infinitamente menos infraestructura, menor población, y de todos modos destacan deportistas, y que aquí hay una gran cantidad de talento, no me queda duda, pero así como el anuncio, falta apoyarlo y falta que se le dé la importancia. Entonces, esas dos preguntas: ¿qué importancia crees que tenga el apoyar el deporte como país? ¿Y qué se necesita para que tenga este apoyo, para que crezca el deporte en México a manera de forma profesional? Ok, en cuanto a importancia, pues prácticamente podría decir que, y ojalá alguien busque esta información y me corrija, aunque no va a estar muy alejado considero yo de lo que voy a decir, pero los países más desarrollados son los que mejor entienden el alto rendimiento. Y cuando hago desarrollo hablo de índice de desarrollo humano. Es un parámetro que se usa para medir la calidad de una persona en un país. Si tienes mucho índice de desarrollo humano, posiblemente haya muy buen alto rendimiento en ese lugar. Siguiendo con la pregunta de la importancia, entonces considero que es muy importante, porque si tienes alto rendimiento quiere decir que estás viviendo bien en ese lugar. Entonces, ya sea en la sociedad hay problemas sociales, y los problemas sociales se pueden resolver, como lo mencioné ahorita, desde la manera pública, de la manera privada. Obviamente lo ideal puede ser, bueno, lo ideal es que se resuelvan ya sea de alguna de las dos maneras, ¿no? Ya dependerá de cada ideología política si quiere que lo haga una u otra, pero tienen que resolverse. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque el deporte implica que comúnmente tienes una muy buena calidad de vida, el que alguien pueda hacerlo. Como lo mencionábamos ahorita, a veces va a ser necesario que mediante el deporte puedas tener tus ingresos para seguir estudiando. Que hay gente que a lo mejor estudia en el TEC de Monterrey, que es una institución pues, relativamente cara, y que si está becado porque es muy buen deportista en X licenciatura, y eso le puede cambiar la vida para que posteriormente tenga un buen trabajo, por así decirlo, ¿no? De la manera lineal. Entonces, es importante que sí haya deporte en cuanto a ese aspecto. Ya ni siquiera hablemos del aspecto psicológico, que es muy bueno que haya deporte. Aspecto físico, pues ni se diga, que es lo principal, podría decirse. Pero la manera de medir que una sociedad es feliz o tiene calidad de vida es saber qué tanto alto rendimiento hay ahí. No sé si me debe entender Sí. esa respuesta, porque es muy importante, pues realmente. O sea, si hay buena calidad de vida, es muy probable que pueda haber alto rendimiento, porque ya no estás preguntando si vas a comer o no, pues, si va a haber inseguridad o no, pues, sino en cómo entrenar mejor. Ya siguiendo esto con la pirámide de Maslow, a lo mejor, un poco sacando mi lado psicológico, en el libro Motivación y Personalidad, que nadie ha leído ese libro de Abraham Maslow, nomás copian y pegan la pirámide de Bogle, pero ahí donde él explica esto, pues o sea, realmente cuando ya tienes ciertas necesidades cubiertas, pues ya puedes, a lo mejor el deporte te puede dar propósito a tu vida para poder mejorar como persona, y puedes ayudar a motivar a otras personas mediante el deporte para que también mejore su calidad de vida. Entonces es importantísimo que realmente haya un alto rendimiento en las sociedades, y que el deporte sea accesible para la mayor cantidad de gente a nivel recreativo y a nivel de alto rendimiento. Entonces es importante sí o sí. ¿Quién lo tiene que resolver, lo privado o lo público? Ya pueden ser cuestiones políticas que se pueden resolver. La segunda pregunta, si me la repites. Era primero la importancia, y después, ¿qué Sí, crees que necesita México? no, la meta de eso, yo creo que no va a estar de más, siempre va a ser necesario. Que haya, bueno, un día que abran algo sin embargo, un nodo o una variable significativa y muy importante que considero que hace falta en México es que haya entrenadores capacitados realmente en ciertas disciplinas. Porque si, por ejemplo, yo que considero que me falta mucho y es aprender al respecto, y a lo mejor por eso sigo aprendiendo,
Hubiera dicho, ay, ¿para qué voy a empezar powerlifting si aquí pues ni una barra me van a regalar? Voy a ir al ayuntamiento, voy al gobierno del estado, voy a ir a la CONADE, donde quieran y no me van a apoyar. Pues no lo hago. Sin embargo, eso a mí no me puede detener para saber si yo voy a ser un buen o mal entrenador. Y como te dije al principio, para que veas que tiene que ver, hay un área de oportunidad grande ahí. O sea, hay un vacío. Qué mal que esté ese vacío, pero pues a algunas personas tenemos que llenar ese vacío con competencia, con habilidades de manera profesional para que pues ya no esté ese vacío y se pueda desarrollar ciertas disciplinas. Entonces, en México es cierto que hay una tendencia de entrenadores muy empiristas de que, es que yo hago lo que me dijo aquel que hacía y así me voy. Y hay entrenadores de cualquier disciplina referente a eso. Es algo que menciona mucho Jay Erstein. Sí. No sé si lo ubicas y ojalá lo Sí, sí, entrevistes sí. algún día. De hecho, yo Ya, estudio ya ciencias del deporte. tenemos, ya tenemos Ah, sí, creo que un sí. episodio. Sí, sí, sí. Yo estudio ciencias del deporte con él Ok. en la licenciatura que tienen. Por lo mismo, quiero irme, y hablando del tema, quiero irme a las raíces, porque yo entré al entrenamiento de pesas desde el entrenamiento de pesas, desde el culturismo del powerlifting, pero yo quiero irme a un paso atrás para decir, bueno, lo que estoy haciendo realmente está bien. Entonces, para conocer el árbol y sus frutos, quiero entender primero la raíz. Y, y eso considero que nos falta, me voy a agregar, a los entrenadores en México, decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Es lo mejor que estoy haciendo? Y si no tenemos buenos entrenadores con o a pesar o con o sin apoyo de quien nos tenga que apoyar, no nos exime de la responsabilidad de estar capacitados nosotros. Y eso, o sea, porque ahorita no hay camino, pero considero que el camino se va a hacer mediante estamos andando y la variable principal van a ser los entrenadores. Ya que entonces en México que estamos, y ojalá yo llegue a ser un muy buen entrenador y todos seamos muy buenos entrenadores y decir, hey, pues ya estamos, nosotros ya tenemos la capacidad para sacar adelante estas disciplinas. Exigimos a quien tengamos que exigirle que haya la infraestructura adecuada, etcétera, para que eso pase. En ciertos lugares puede que haya ese fenómeno y ojalá lo esté. Ojalá que en una ciudad, en un pueblo haya muy buenos entrenadores de X cosa y que se merezcan que les den las cosas, se las den. Ojalá. Pero el chiste es que en México ese nivel avance porque pues en Estados Unidos lo tienen. La verdad, no ganan medalleros olímpicos porque sí, ni China tampoco. O sea, cuentan en muchas disciplinas con entrenadores muy capacitados y la habilidad deportiva no es suerte, no es solamente suerte, voy a decirlo así. O sea, tiene que ver mucho con la preparación y el entrenamiento que tienes y quién te está preparando y quién te está entrenando. Pues entonces depende de lo que sepa el entrenador y qué entrenamiento tengas, tú es como vas a destacar en esa disciplina. Entonces la primera variable yo sí consideraría que es que los entrenadores realmente estemos capacitados, estemos a la altura de nuestras disciplinas, competir con otros países, que por lo menos en powerlifting es lo que hemos intentado hacer y que a lo mejor nadie se da cuenta porque no es deporte olímpico, porque no estamos en tan... no nos promueve el gobierno a lo mejor en ciertas ocasiones, como otros deportes sí, pero no es menos meritorio al final de cuentas, porque pues le hace la misma lucha que alguien que hiciera CrossFit, que tampoco a lo mejor es deporte con ADE, pero pues también es importante, o sea, también se la rifa la persona que está entrenando en ese aspecto. Entonces sí considero que lo primero es eso, que sí haya entrenadores capacitados y a su vez, pues sí que estén correspondiendo a ese expertise las autoridades, la comunidad de empresarios, para que realmente el nivel deportivo avance. Pero creo que esto, yo considero, y eso es mi postura política, esto va a avanzar de abajo para arriba. Es decir, nosotros somos un municipio pequeño, repito, entonces creemos que sí se puede empezar de un municipio a construir ahí para que después otros municipios lo estén replicando. No esperar a que centralmente desde una parte de México o del mundo caiga la orden para que se haga. Porque a veces cae la orden y si nadie quiere hacerlo, pues, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, en vez de que sea top down, es bottom up, de abajo para arriba, descentralizado y para que se vaya centralizando al último a lo mejor. Esa cuestión. Entrenadores capacitados y a su vez que sí exista ese apoyo o que se encuentre ese apoyo mediante el gobierno, instituciones privadas, etcétera, así como lo hemos hecho nosotros. Ojalá cada quien, yo digo, me llevo con el director del deporte aquí municipal y se pueden hacer muchas cosas, tipo le falta a él, es muy trabajador, pero pues realmente tampoco tiene recursos, o sea, es entendible pues que no se pueda, se ocupan años para cambiar muchas cosas y en tantas disciplinas también. Sí hace falta que mucha comunidad deportiva se coordine y aumente su nivel de expertise. Eso es lo más importante, que realmente sepan
y que den resultados a pesar de en un principio, a pesar de irnos a contramarea. Qué buena respuesta. La verdad es que me dejaste pensando, nunca lo había visto de esa forma y me recordaste alguna vez que estábamos en una certificación, en un seminario de justo cuando yo trabajaba en los gimnasios de CrossFit, era un seminario de coaches y uno de los coaches, uno de los entrenadores le pregunta de la certificación, ¿qué necesitamos? eh, ¿Qué viene primero en CrossFit? ¿Un gran afiliado, refiriéndose a un afiliado de CrossFit, a un gimnasio afiliado de CrossFit? ¿Un gran afiliado, un gran gimnasio o un buen entrenador? Más bien, perdóname, venía, ¿qué viene primero? ¿Un buen sueldo o un buen entrenador? Y creo que en ese momento él pensaba que la respuesta iba a ser primero viene un buen sueldo y luego un buen entrenador, y la respuesta fue primero viene un buen entrenador, un gran entrenador, y después viene un buen sueldo, y lo mismo lleva a un gran gimnasio. Entonces, me recordaste esa parte que muchas veces pensamos y estamos esperando a que venga allá afuera. Cuando alguien me pague lo que yo merezco o lo que se me debería de dar, pues voy a hacer mejor. Y no, antes viene de nosotros y pues me lo quedo también de tarea para mí. Yo también creo que de mi lado con la gente, yo no llevo atletas profesionales, pero creo que también es una gran importancia el seguir con esa educación continua. Yo también creo que me falta mucho en el tema de aprendizaje y mientras más aprendo, cada vez siento que sé menos, pero también creo que ese compromiso debe estar por nosotros de nuestro lado y también lo voy a tener en cuenta. Sí, y prácticamente siguiendo la línea de lo que comentas, pues es creo que como un tipo de oferta-demanda, o sea, si la gente puede buscarte es porque posiblemente has dado resultados. Y si eres a lo mejor no eres bueno en lo que haces, posiblemente no te van a buscar tanto. Entonces, si tú demuestras tu expertise, puede que sí te busque más gente y pues puedas hacer esto tu vida laboral también, incluso, pero porque demuestras que has sido un buen entrenador en la medida de lo posible con ciertas personas. Claro. Ahora vamos a pasar a las preguntas finales, ya para ir cerrando el episodio. Son preguntas que les hago a todos los invitados. ¿Cómo ha cambiado tu forma de pensar desde que comenzaste por primera vez a entrenar, ya sea culturismo o powerlifting, al día de hoy? Últimamente lo he pensado, desde que entré a grandes rasgos, por decirlo así, al entrenamiento de pesas, que me di cuenta hace poco con una publicación de Fitness Revolucionario, no sé si lo sigas, Marcos Sí. Vázquez. Ojalá lo entrevistes también un día, si está la posibilidad. Donde la mayoría de gente, el tiempo es una de las cosas más importantes y como dice Séneca en el libro en uno que era sobre el tiempo, no recuerdo el nombre ahorita, sobre la brevedad de la vida, ya. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos demasiado. Dice en el primer párrafo, en el último, el primer párrafo, recuerdo. No sé si es Ahí, el hombre en busca de sentido, no sé si es de Seneca. no, se llama No sé si es sobre la brevedad de la de... vida. El hombre en busca de sentido, te voy a interrumpir, lo siento mucho. Dentro de la psicología, yo para Es de Viktor titularme hice Frank. una investigación. Dentro de la psicología hice una investigación para titularme, porque Ajá. dentro de la psicología lo que más me dedico yo es a la orientación vocacional. A qué puede hacer la gente con su vida, ¿no? Qué puede estudiar prácticamente. Y mi tesis fue sobre el sentido de vida, mi investigación fue sobre el sentido de vida como complemento en la orientación vocacional. Entonces, me faltaron leerme 2 libros de Víctor Franklin nomás, pero casi todos los demás me los leí. Entonces, no es el libro, estoy seguro. Ya sí, ya ese libro, mi libro favorito, El hombre en busca de sentido, recomendado para todos si no lo han leído. Pero en ese libro sobre la brevedad de la vida de Séneca, que son libros pequeños, Séneca, filósofo estoico, eh, hablando sobre el tiempo, que es muy importante, retomando el tema principal de la pregunta, es muy importante porque es finito. Para mí una vida, ya cuando sientes que tienes muchos propósitos en la vida, el tiempo no te va a ser suficiente. Entonces tienes que aprovecharlo muy bien. Y referente a la publicación que decía de Fitness Revolucionario, era que la mayoría de gente no acomoda su tiempo, su rutina diaria a las necesidades básicas como es estás comiendo bien, dormir bien, estás haciendo ejercicio, sino como que voy a trabajar, voy a sacar la chamba y si me sobra tiempo pues me voy a ejercitar o voy a comer bien o voy a dormir, y eso no es sostenible ni saludable a través del tiempo. Entonces una de las formas en las que ha cambiado mi percepción de la vida es que afortunadamente eh, le dedico el tiempo a lo que realmente me importa, que es principalmente tener un estilo de vida saludable que implica hacer ejercicio, pasar tiempo con mis amigos, trabajar, pero cuando digo trabajo lo menciono en un sentido de
de estar cumpliendo mis propósitos de vida, que eso es higiene mental, que eso tiene que ver con la prevención mental y con salud mental también. Entonces, yo acomodo mi vida, mi tiempo principalmente en eso, y el ejercicio está dentro de ahí. No negocio el entrenar o no, por ejemplo, porque pues es un tipo de terapia, creo que mucha gente va a estar de acuerdo, ¿no? Pues ir al gimnasio, desestresarte, hacer fuerza, etcétera. La gran mayoría de veces, obviamente, es que no tienes ganas, es normal para cualquier ser humano, pero creo que eso ha sido uno de los puntos más importantes, el hecho de darle la importancia que tiene el moverte, el aplicar fuerza, el hacer actividad física. Considero que no es negociable, y entre más entiendo sobre salud, lo acepto más todavía. Entonces, la actividad física no tiene que ser negociable, tendría que ser sí o sí, y tendríamos que aprender muchas cosas de la vida a través del entrenamiento, de la actividad física. Ojalá que te vaya mal. Dime un fracaso que en su momento fue difícil de aceptar, que dolió y después lo convertiste en un éxito. Estamos hablando de deporte, ¿verdad? No, puede ser de lo que sea, de la vida, cualquier cosa. A ver, un fracaso que después lo convertí en éxito. Puede ser, Pues, dicho de otras palabras, como algo que en su momento lo sentiste como algo malo, sin saber que eso después lo podías transformar en algo bueno. pues me pasa mucho en las competencias, ya sea estatales, nacionales o internacionales. La verdad, no sé si sea por mi exigencia, aunque creo que es para no hacerme tonto yo solo. Es ver todo lo que hago mal. En cada competencia me quedé errores, de que no me di bien los tiempos, de que seleccioné mal intentos de mis atletas, que no les pregunté ciertas cosas. Estoy acostumbrado a intentar no hacerme tonto con lo que hago. Y eso creo que es un constante feedback ante mí. Ante mí. Eh, no me molesta ser duro conmigo. Y así si alguien lo es conmigo, pues no lo ha sido tanto como lo he sido conmigo mismo. Ujú. La mayoría de veces. Entonces no... Es un área de oportunidad prácticamente, pues. Y soy un ser humano muy ajustable, o sea, no lo voy a hacer todo bien. Y en las competencias me pasa mucho. Paso una competencia y sí tiendo a reflexionar inmediatamente, el mismo día incluso, qué cosas hice mal, para que no se repitan, porque también tiene que ver con... Y obviamente incomoda, es incómodo, pero es una conversación incómoda que tiene que tener, el que hice mal, o también platicarlo con algún atleta o de los entrenadores que vamos en el equipo. Eh, Constantemente. Así algo muy específico, no se me viene a la mente algo, la verdad, que sí debe haber muchas. Soy una máquina de errores, pero entre más me equivoco, entre más me equivoco más rápido, más me puedo ajustar. Entonces creo que ahí está lo importante del asunto, pero creo que eso, deportivamente hablando de las competencias, sí, ya a lo mejor también en cuestiones de, ahorita que estoy aquí en el gimnasio, a lo mejor de inversión, que obviamente por ser la primera vez que se emprende un negocio o lo que sea, pues también es una máquina de errores emprender, y es la única manera casi, y más cuando es algo relativamente nuevo, eh, el modo en que trabajamos el gimnasio aquí, pues todo es error prácticamente, y te vas ajustando con la medida del tiempo. Desgraciadamente pierdes tiempo y dinero, pero por lo menos ya es algo que no vas a hacer en el futuro. Entonces, tanto el emprender como en los deportes, creo que sí hay muchos errores, y tienes que corregirte, pero no te puedes, bueno, no deberías ignorarlos si quieres crecer, tienes que soportar. Me gusta. Si pudieras aparecer enfrente de tu versión de 16 años, enfrente de tu yo de 16 años y darle algún consejo, decirle algo, ¿qué le dirías? Le enseñaré la lista de libros que me han servido, no le enseñaré la lista de libros que no. Yo no era a esa edad, bueno, a esa edad ya leía mucho, y no porque me gustara leer, sino porque reconocía mi profunda ignorancia al respecto, de acerca de muchas cosas, y, y creo que la lectura me ha cambiado la vida, las canciones también me han cambiado la vida, unas películas también me han cambiado la vida. Entonces creo que si a lo mejor pude haber aprendido desde más temprana edad, posiblemente, ¿no? Porque pues ya es que cuando lees un libro años después lo entiendes con otros ojos, eh, a lo mejor el aprender sobre ciertas cosas, me refiero a los libros, el entrenar mejor realmente, y como te mencionaba ahorita, el hecho de que ya dedicarle tiempo realmente a las cosas que verdaderamente importan de aquel entonces, posiblemente ahorita no diría que fuera más feliz, porque sí lo soy, pero diría que podría ayudar a más personas a ser más felices desde mi trinchera, desde mi área.
O sea, creo que a lo mejor pudiera abarcar un poco más si es que eso puede ser posible. Porque ahorita la verdad me siento muy bien al respecto en las áreas de mi vida, en la gran mayoría. Entonces en el deporte y principalmente ahí creo que nos ha ido bien. A mi yo de 16 años le diría todo lo que tiene que leer, cómo tiene que entrenar principalmente, eh, y pues seguir haciendo amigos prácticamente, pues una de las cosas muy buenas que hay en la vida. Esta Esas siguiente tres cosas. pregunta, muy bien. Esta siguiente pregunta, la verdad es que es una dinámica que no he hecho tan bien yo, pero viene de un invitado anterior que le hizo sin saber a quién se le iba a preguntar y se me hace una pregunta bien interesante. Si no pudieras hoy en día subir ni mostrar nada de deporte, pensando en Instagram o en redes sociales, ¿qué quedaría de ti? Eh, Subiría cosas sobre la orientación vocacional, por ejemplo, porque creo que es un vacío, gran vacío que hay en el mundo, que la gente, la gran mayoría de gente tiene un vacío existencial que no sabe qué hacer con su vida, intenta anestesiar su vida mediante conductas anestesiantes, comida, dormir en exceso, drogas, alcohol, sexo imprudente, etcétera. Entonces creo que me dedicaría de lleno a la psicología clínica en ese aspecto, al contenido de orientación vocacional, porque te digo, es un vacío que hay. Creo que los seres humanos somos como un órgano dentro de este cuerpo llamado mundo, y si los órganos no funcionamos como deberíamos, el cuerpo no funciona, o sea, es decir, la sociedad del mundo. Aunque la diferencia entre los humanos y los órganos es que los órganos ya tienen una finalidad preestablecida y el hombre tiene que estar en busca de su sentido. Entonces, creo que me dedicaría de lleno más a eso. De hecho, tengo pensado a retomarlo un poco independientemente de eso. Y también me dedicaría más de lleno a la política. Subiría cosas referente a incrementar el contenido de la cultura política en las personas, ya que en México es bajo el nivel de cultura política, entendiendo la cultura política como el conocimiento que tienes acerca del sistema político de tu país, para qué sirve y cómo puedes incidir. Y en México, la verdad, no sabemos mucho al respecto, somos apáticos mayormente, en Latinoamérica es así. Entonces creo que si no hiciera nada del fitness, podría abocarme más a la orientación vocacional en ese sentido y a la política también en ese sentido, de, de que seamos más partícipes como personas en el ámbito público para resolver los problemas que existen y ser un órgano que esté beneficiando al cuerpo. Me encanta esa analogía. Por último, ¿qué pregunta le dejarías tú al siguiente invitado? ¿Qué pregunta le dejaría al siguiente invitado? Si realmente lo que está haciendo actualmente en su vida, si actualmente el rol que está haciendo en su vida ayuda, abona o colabora en la medida de lo posible a realmente estar mejorando la vida de las personas en un ámbito específico. Perfecto. Eso le preguntaría. Muy bien. Así es. Emilio, ha sido un placer esta plática. La verdad es que le he disfrutado mucho. Se me ha hecho, hemos abordado diferentes temas, desde la parte de entrenamiento hasta la parte política, social, filosófica. Me ha encantado esta conversación. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden buscar? Pues primeramente agradecerte, Memo, que como te dije al principio, que hagas este espacio para que se difundan cosas que puedan ser importantes y ayuden a más personas. Me pueden encontrar en Instagram como como Emilio Pigmalión, guión bajo. En Facebook como Emilio Pigmalión también, Emilio Pigmalión Maldés Castro. Esas son las redes. También en TikTok estoy como Emilio Pigmalión. Y pues, lo más importante, voy a decirlo así, también sí pueden seguirnos en la comunidad dynami.team. Esa es la comunidad que tenemos de entrenamiento de pesas, ya sea de culturismo, de powerlifting, próximamente otros deportes también que tengan que ver con las pesas. Entonces ahí pues también subimos contenido relevante de entrenamiento de pesas y de lo que estamos haciendo día con día en estos deportes. Dynami.team. Dynami.team. Dynami. Perfecto. Excelente. Pues muchísimas gracias, de verdad. Con eso dejamos el episodio y todo el éxito en el siguiente campeonato nacional. Espero que sean muchas más medallas las que logre. Ojalá que sí, no, gracias a ti, Memo.
Si eres un atleta híbrido o te gustaría convertirte en un atleta híbrido, yo puedo ser tu coach y puedes contactarme a través de Instagram @memosilva.fit. Con eso terminamos el episodio de hoy. No olvides que la mejor forma de apoyar este podcast es calificando con 5 estrellas en Spotify y Apple, así como dejando una reseña en Apple Podcast y compartiendo el episodio con alguien que crees que podría interesarle. También recuerda escribirme tus comentarios y seguirme en @memosilva.fit y nos escuchamos la próxima semana. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida.